El protagonista de esta historia revisa su celular y se entera de que su novia tenía un imprevisto que no podía cancelar. Comprensivo, le respondió que no había problema y la animó a dar lo mejor de sí. Con este mensaje de cancelación comienza nuestra historia. El protagonista, Eiji Aono, debía encontrarse ese día con su cita de cumpleaños. Viajaba en metro, absorto en sus pensamientos. Para entender mejor la situación, se nos cuenta que Eiji había confesado sus sentimientos a su amiga de la infancia, Mayuki Hamada, durante la Navidad del año anterior. Desde entonces, eran oficialmente novios. Mayuki era prácticamente una idol de preparatoria, carismática, popular y admirada por muchos. Eiji, por otro lado, jamás habría osado hablarle si no fuera porque se conocían desde pequeños. Esa familiaridad de años era lo único que le daba la confianza mínima para interactuar con ella. Sin embargo, su relación era tan extraña, confusa y distante, que medio año había transcurrido sin que se besaran ni siquiera una vez. Mientras observaba nuevamente el mensaje de cancelación, Eiji pensaba con desánimo que jamás habría imaginado que ella lo dejaría plantado, y eso que era su primera cita. Se había esforzado tanto en prepararse para ese día. Ya en la calle, caminaba con paso lento frente al cine, justo donde debían haberse encontrado por primera vez como pareja. Si la cita no se hubiera cancelado de improviso, probablemente en ese mismo momento estarían viendo aquella película juntos. Y quizás, en algún punto entre escena y escena, habría reunido el valor para tomar su mano. Fue justo ahí, mientras recreaba ese escenario en su mente, que se sorprendió a sí mismo. ¿Qué rayos estaba imaginando? Sacudió la cabeza, como si con eso pudiera ahuyentar el pensamiento, y dejó escapar un suspiro resignado. Estaba claro, nuestro protagonista era todo un princeso. Continuó caminando por la calle, distraído, hasta que algo llamó su atención. A su alrededor, había parejas por doquier. Algunas tomadas de la mano, otras simplemente compartiendo risas o caminando en silencio, como si su sola compañía bastara. Y entonces lo notó. Esa zona estaba repleta de hoteles. Hoteles de paso, hoteles temáticos, hoteles con nombres sugerentes y luces discretas. Por algún motivo no lo había advertido antes, pero ahora era imposible ignorarlo. Esto provocó que la imaginación de Eiji comenzara a divagar. Por un momento se visualizó a sí mismo junto a Miyuki en esa habitación, imaginando que sucedía lo inevitable. Pero rápidamente sacudió ese pensamiento, sintiéndose ridículo por dejarse llevar por ideas así. Fue entonces cuando una voz femenina lo sacó de golpe de su ensimismamiento. Escuchó a alguien llamar a un tal senpai. Al voltear, no pudo dar crédito a lo que veía, era Miyuki. Ambos se quedaron paralizados al encontrarse allí, confundidos por la inesperada coincidencia. Eiji, dominado por la sorpresa, corrió hacia ella y le tomó la mano con brusquedad, preguntándole con desesperación qué hacía allí. Ella se quejó del agarre, haciendo que Eiji, dándose cuenta de su exceso, se disculpara de inmediato, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un fuerte golpe lo lanzó hacia atrás, directo al suelo. El agresor era el senpai. Lo acusó de ser violento y lo interrogó sobre sus intenciones con Miyuki, dejándolo atónito. Eiji intentó explicar que ella era su novia, pero el chico, con aire arrogante, lo interrumpió, burlándose de esa afirmación. La tensión aumentó cuando el sujeto, con una mirada arrogante, afirmó que Miyuki estaba saliendo con él porque eran amigos de la infancia. Aseguró que, a diferencia de él, era aburrido, que incluso tomarle la mano le resultaba repulsivo, y que eso era lo que Miyuki solía decirle cada vez que dormían juntos. Aquellas palabras dejaron a Eiji completamente desconcertado, como si el estómago se le retorciera por dentro. No podía creer lo que acababa de escuchar. Miyuki, al igual que él, parecía perdida. Su expresión era un reflejo de confusión, no sabía qué gesto adoptar, qué decir ni cómo actuar. El silencio que se generó no tardó en romperse cuando el otro, sin dejar de mirar con superioridad, le exigió una respuesta directa. Quería saber si realmente le gustaba ese chico, y si era así, que lo dijera de una vez. Afirmó que, dependiendo de su elección, todo entre ellos terminaría ahí mismo. Fue entonces cuando Miyuki, entre balbuceos y con la voz quebrada, soltó un grito ahogado. Suplicó que no la abandonara, dijo que no podría seguir viviendo si él la dejaba.
Sus palabras resonaron con un eco de desesperación que hizo aún más caótica la escena. Eiji, completamente paralizado, observó sin saber cómo reaccionar. Frente a él, el sujeto tomaba con confianza la cabeza de Miyuki y le dirigía una mirada cargada de superioridad, como quien ya había ganado. El sujeto acarició la cabeza de Miyuki con ternura fingida, como si se tratara de una mascota obediente, y comentó que le bastaba con saber que ella lo comprendía. Luego, le pidió que dijera la verdad en voz alta. Miyuki, todavía desconcertada pero un poco más tranquila, alzó la vista hacia Eiji. Con voz suave pero firme, declaró que él no era más que un amigo de la infancia. Añadió que era insistente, violento, un acosador patético. Cada palabra que salía de su boca golpeaba a Eiji con una fuerza que lo dejó paralizado. No entendía lo que estaba pasando, su mente no lograba procesarlo. El sujeto, satisfecho, le indicó a Miyuki que hablara con mayor claridad. Ella, tras unos segundos de silencio, bajó la mirada y, con una expresión de resignación, dijo que lo sentía. Le pidió a Eiji que no volviera a hablarle en la escuela, y fue en ese instante que todo se vino abajo. Esa vida tranquila y aparentemente feliz que Eiji había construido comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, con la misma rapidez con la que esas palabras lo habían destruido por dentro. Poco después, nuestro protagonista llegó al negocio familiar. Al entrar, fue recibido con una sonrisa por su hermano y su madre. Su hermano le preguntó si ya había comido y se ofreció a prepararle algo para almorzar, pero él declinó amablemente y se dirigió directamente a su cuarto. Allí se quedó acostado, sin hacer nada, simplemente dejando que el tiempo pasara. Su madre subió más tarde para ofrecerle comida, pero él no tenía apetito. Una y otra vez, el mismo pensamiento, la misma pesadilla, lo atormentaba. Veía a Miyuki aferrándose al senpai, criticándolo sin piedad. Eran imágenes duras y, tal vez, no tan alejadas de la realidad. Esas imágenes lo estaban volviendo loco. Fue entonces cuando despertó, empapado en sudor, angustiado y confundido. Sin poder evitar retomar su rutina diaria, se lavó la cara, se preparó y salió rumbo a la escuela. Mientras caminaba, uno de sus amigos se le acercó con familiaridad, lo tomó del hombro y le preguntó si había habido algún avance entre él y Miyuki amada desde la última vez. Nuestro protagonista respondió con un evasivo más o menos, intentando ocultar lo que realmente había ocurrido. Casualmente, justo frente a él, Miyuki caminaba alegremente, conversando con una compañera. Al verla, los recuerdos de su infancia comenzaron a invadirlo. Recordó un momento de su infancia, cuando le preguntó a Miyuki si había alguien que le gustara. Ella se rió burlonamente y le dijo que no. Añadió, con una sonrisa traviesa, que como él tampoco tenía a nadie, entonces ella sería su esposa en el futuro, para luego decir rápidamente que era una broma. Tonterías de niños. Así pasaron los años. Y mírenlo ahora, en la situación en la que se encuentra. Casi sin darse cuenta, trató de acercarse a ella e intentó hablarle. Fue entonces cuando Miyuki lo miró. Su rostro reflejaba inquietud, tal vez incomodidad. Nuestro protagonista se quedó paralizado, sin palabras. Justo en ese momento, la amiga de Miyuki se interpuso, lo miró con evidente hostilidad y le advirtió que no se metiera con ella, alegando que era un tipo violento. Nuestro protagonista quedó estupefacto ante semejante acusación. No pudo decir nada. Mientras tanto, la amiga de Miyuki se la llevó, insistiendo en que debía mantenerse alejada de él. Antes de alejarse, la amiga de Miyuki lo miró una vez más y le advirtió que no lo perdonaría si volvía a acercarse a ella. Luego se marchó rápidamente junto a Miyuki, diciéndole que debía ignorarlo por completo y no tener ningún tipo de contacto con él. Miyuki asintió con una voz apagada, casi sin fuerza. El tiempo pasó, y al día siguiente, por la mañana, nuestro protagonista recibió una notificación en su celular. Al revisarla, vio un mensaje proveniente de una cuenta desconocida que le ordenaba desloguearse y le decía que daba asco. No fue el único, comenzaron a llegarle varios mensajes similares, llenos de insultos, acusándolo de ser agresivo y violento. Cosas que, en realidad, él no era. Nuestro protagonista solo podía preguntarse por qué le estaba ocurriendo todo aquello, si en verdad no había hecho nada malo. La impotencia lo sobrepasó, y terminó arrojando su celular al suelo con frustración. Al día siguiente, ya en la escuela,
caminaba con tensión en cada paso. Al llegar a su aula, dudó antes de abrir la puerta, no sabía con qué se encontraría al cruzarla. Al entrar, comenzó a oír murmullos. Entre las voces apagadas se colaban insultos, claramente dirigidos hacia él. Solo pudo sentarse en su pupitre, aguantando el peso del ambiente hostil. En un susurro lleno de rabia y tristeza, alcanzó a decir para sí mismo: yo no hice nada. Fue entonces cuando una chica, la amiga de Miyuki, golpeó con fuerza su mesa, interrumpiendo el silencio con un estruendo. Lo miró con hostilidad y le espetó que dejara de hacerse el inocente, que era un mentiroso. Según ella, Miyuki no tendría motivos para inventar algo así. Al parecer, había escuchado su murmullo. La acusación no terminó ahí. La chica agregó que el senpai Kondo, del club de fútbol, también había dicho lo mismo y que él lo había visto ese día. Ambos, dijo con desdén, eran personas populares y respetadas en la escuela, mientras que Eiji no era más que un simple criminal. ¿A quién le creerían? Eiji no respondió. Solo desvió la mirada, sin querer seguir escuchando, mientras una mezcla de rabia, dolor e impotencia lo consumía. Se preguntaba, con desesperación, por qué todo había terminado así. Los días comenzaron a repetirse con la misma monotonía. Nadie le hablaba, y él se mantenía aislado del grupo, almorzando solo en la azotea de la escuela. Su expresión era vacía, la mirada perdida, como un pez sin vida arrastrado por la corriente. Ese día tocaba reunión del club, así que nuestro protagonista revisaba los mensajes del grupo para confirmar los detalles. Fue entonces cuando recibió una notificación inesperada: la actividad del día se había cancelado sin previo aviso. No era necesario asistir. Mientras caminaba por el pasillo en dirección a la salida, no podía dejar de pensar que ya no podía confiar en nadie. El líder del grupo le había dicho que estaba libre, pero algo dentro de él le hizo sospechar. Tal vez, pensó, alguien aún estaría en el aula del club, así que, movido por la curiosidad, o quizás por la esperanza, fue a comprobarlo. Fue en ese momento cuando escuchó voces al otro lado de la puerta. Se detuvo. Reconoció al líder del grupo diciendo que ya le había enviado la notificación para que no fuera, aunque todos sabían que era mentira. Dentro del aula, varios compañeros comentaban que preferían no cruzárselo siquiera por los pasillos. Algunos agregaron que pensaban desechar sus actividades, incluso el guión que él había trabajado con tanto esfuerzo. Les daba algo de pena, sí, pero simplemente no querían tener nada más que ver con él. Nuestro protagonista lo escuchaba todo desde afuera, incapaz de moverse. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por su rostro. No solo estaba solo en el aula, también lo habían apartado del único grupo que le quedaba. Al girar para regresar, tropezó con un zafacón. Al caer, varios papeles se desparramaron en el suelo. Reconoció de inmediato su letra, eran sus escritos. Parte de él aún esperaba que alguien los hubiera valorado. Pero no, ya no quedaba nadie a su lado. Caminaba perdido en sus pensamientos, convencido de que todos lo rechazaban sin haber hecho nada para merecerlo. En medio de esa sensación de vacío, recordó a la profesora Ayase, la subencargada, alguien que siempre había sido amable con él. Tal vez aún estaba en el aula y no lo miraría con desprecio, pensó. Sin embargo, al acercarse, la vio conversando con Miyuki y su amiga. Sonreía mientras elogiaba lo buena estudiante que era Miyuki, añadiendo que, si se había metido en problemas, debía haber sido por su carácter amable. Fue suficiente para que el protagonista descartara cualquier intento de acercamiento. Se alejó sin detenerse, conteniendo la frustración, y se dirigió a su casillero. Al abrirlo, encontró más cartas llenas de desprecio. No pudo soportarlo. Dejó sus pertenencias y se marchó directamente a casa. Al llegar, su madre lo recibió con la misma calidez de siempre, sorprendida por su regreso anticipado. Él simplemente le respondió que habían cancelado el club. Su madre le dijo que lo entendía. Añadió que no hacía falta que se quedara a ayudar y que lo mejor sería que subiera a descansar, pues había notado que no se sentía bien últimamente. Su hermano apoyó la idea, recordándole que no debía preocuparse por los asuntos de los adultos y que solo debía concentrarse en disfrutar su vida escolar. Eiji,
Al menos, aún tenía a esas dos personas a su lado. Desde la muerte de su padre, su madre había mantenido siempre una sonrisa para no preocuparlos, mientras que su hermano asumió el rol de protector del hogar, trabajando con esfuerzo para sostener a la familia como figura paterna. Viéndolos ahí, tan firmes, no podía permitirse derrumbarse, por lo que forzó una sonrisa y les aseguró que estaba bien, que haría lo mejor posible. En su interior, solo se repetía que si aguantaba, todo estaría bien. Nadie más tendría que ser infeliz como él. Lo que no sabía era que, en otra parte, alguien más también lo estaba pasando mal. Desde aquel día, Miyuki no había logrado conciliar el sueño. Se preguntaba constantemente cómo había llegado todo a ese punto. Por momentos deseaba que todo hubiese sido una pesadilla, pero la realidad era demasiado clara. Si no hubiera sido por Senpai Kondo, probablemente ya se habría aferrado a Eiji, llorando y rogándole no separarse de él, pero hizo todo lo contrario. Había visto con sus propios ojos cómo los compañeros acosaban a Eiji, y por poco rompe a llorar al darse cuenta de lo que había provocado. Pero no debía hacerlo. Aguantó. Al principio, su relación con él parecía sacada de una historia romántica envidiable. Era feliz, realmente lo era. Sin embargo, la relación no progresaba. Su amiga, interpretando eso como una señal de problemas, le presentó a Kondo, alguien con experiencia en el amor. Al principio, Miyuki pensó que debía haberse negado y rechazar a Kondo-senpai, pero él era sobresaliente en todo, excelente estudiante, capitán del equipo de fútbol, guapo y caballeroso. A diferencia de ella y Eiji, que eran el primer amor del otro, Kondo tenía mucha experiencia y una visión mucho más adulta, lo que le resultaba atractivo. La halagaba constantemente, diciéndole que era hermosa y que cualquiera se sentiría atraído por una chica como ella. Bromeaba diciendo que, si él fuera su novio, ya habría intentado algo. Era atento y no perdía oportunidad de remarcar lo atractiva que era, sugiriendo que quizás su novio actual se sentía intimidado por ello. Fue este tipo de comportamiento el que llevó a Miyuki a dejarse besar un día. El beso que debía ser para Eiji fue arrebatado por Kondo, y no se quedó solo en eso, las cosas continuaron más allá. Después, Miyuki se arrepintió de inmediato, pero él, con una sonrisa, le aseguró que no tenía de qué preocuparse. Según él, el que estaba mal era su novio, por no aprovechar a una chica tan atractiva. Le dijo que ella no era la culpable, sino que él fallaba como hombre. A pesar de esas palabras, Miyuki no se sentía bien del todo, pero se dejó llevar. Fue un blanco fácil, aunque no era tonta, sabía que, en alguna parte de ella, disfrutaba esa culpabilidad. Se había vuelto completamente dependiente y no podía evitarlo. Uno de esos días, después del acto, Kondo le preguntó si podían salir el 30. Miyuki le dijo que ese día era el cumpleaños de su novio, aunque no entendía cómo todavía podía llamarlo así. Kondo, sin interés, respondió que estaba bien, que podía olvidarlo, y que él invitaría a otra chica. Eso alteró a Miyuki, quien le preguntó qué quería decir. Él le respondió que era obvio, ella siempre priorizaba a Eiji, y por eso no tenía lugar real para él. Añadió que se había cansado de perseguirla y que era hora de terminar la relación. Miyuki quedó estupefacta y le preguntó qué estaba diciendo. Él insistió que así serían más felices ambos. Desgraciadamente, ella terminó eligiendo a Kondo-senpai. En el fondo, pensaba que Eiji la perdonaría, se había confiado demasiado. Sabía que Eiji era el hombre de su vida. 10 años juntos, conocerse a fondo, y había imaginado casarse con él. Nunca dudó de eso. Pero una parte de ella, como mujer, le susurraba que tal vez no debía conformarse con solo conocer a Eiji como hombre en su vida. Miyuki lloraba al recordar todo esto, preguntándose si debería confesar a todos que ella fue quien mintió y fue infiel, pero le daba miedo perderlo todo. Con el paso del tiempo, la situación en la escuela no mejoró para él. Las notas ofensivas seguían apareciendo, como si alguien se encargara de renovarlas constantemente. Mientras caminaba por los pasillos, los comentarios despectivos no cesaban. Al entrar al aula, ya no se sorprendía por las fotos pegadas ni por los insultos garabateados en el pizarrón. Lo que no esperaba era ver una imagen del negocio familiar expuesta entre los ataques. Lo habían doxeado. Ahora no solo él estaba en peligro, sino también su familia. Salió del aula, con la mente desbordada,
repitiéndose una y otra vez la misma pregunta, ¿por qué le estaba pasando todo esto? Fue entonces cuando se topó con Kondo-senpai, quien lo saludó con una sonrisa arrogante, preguntándole cómo se sentía últimamente. Eiji lo miró con hostilidad y le exigió una explicación, por qué había inventado semejante mentira. Kondo, sin perder la sonrisa, se acercó con aire triunfante y respondió con frialdad que lo había hecho porque le divertía. Dijo que le había quitado a la chica y que verlo perderlo todo era el mejor espectáculo. Añadió que tipos como él no deberían acercarse a chicas como Miyuki, que ella estaba fuera de su alcance y que lo mejor que podía hacer era abandonar la escuela. Admitió, sin disimulo, que le encantaba arruinar la vida de los demás. Eiji cayó de rodillas, devastado. No podía creer que todo se redujera a un motivo tan ruin. No podía más. Terminó en la enfermería, agotado, donde la enfermera lo atendió con indiferencia. Le dijo que avisaría a su profesor titular. Él simplemente asintió, sin fuerzas para discutir. Tras descansar unos minutos, se levantó. Su expresión era vacía. Lo tenía claro, nadie vendría a ayudarlo. Los profesores siempre le creerían a la brillante Miyuki. Tampoco podía cargar a su madre o a su hermano con esto, sería injusto. Todo había comenzado a desmoronarse desde aquella traición. Se preguntaba cómo lograría sobrevivir hasta la graduación. Miró su celular. Más insultos. Más acusaciones. Y entre ellos, un mensaje del presidente del club, le informaban que ya no era parte del grupo. Afirmaban que habían confirmado lo que le hizo a Miyuki y le pedían que no regresara. Fue el golpe final. No entendía cómo podía seguir negándolo, si en realidad nunca había hecho nada malo. Se dejó caer sobre la camilla, roto, llorando sin poder contenerse. Más tarde, se incorporó lentamente, se despidió brevemente de la enfermera, que apenas le prestó atención, y salió. Mientras caminaba por los pasillos, se decía a sí mismo que debía acostumbrarse. Acostumbrarse a la maldad de la gente. Con ese pensamiento, se sentó en las escaleras, escuchando los ecos de insultos que parecían no tener fin. Entonces, al levantar la vista, notó la puerta que llevaba a la azotea. La consideró. Allí, todo podría terminar fácilmente. Subió, ya en el techo, caminó en silencio, hasta que se encontró con una chica. Ella lo miró con una expresión seria, sin sobresalto. En ese momento final de desesperación, justo cuando parecía no haber salida, se encontró con ella. La chica en cuestión le preguntó quién era y qué hacía allí arriba. El prota entonces se presentó argumentando que estaba vagando por la escuela, saltándose las clases, y que de alguna manera había terminado allí. Obviamente, no podía decirle que su verdadero objetivo al llegar hasta ahí era intentar volar a otro isekai. Ella, por su parte, repasó el nombre del protagonista llamándolo a Ono-senpai, ya que al parecer era un año mayor que ella. El prota, por su lado, la conocía un poco, ella era la famosa Ichiyo Ai, una chica brillante que había obtenido las mejores calificaciones en el examen de ingreso del año pasado. Sumado a su apariencia y amable comportamiento, no tardó en convertirse en una ídolo de la escuela justo después de ingresar. Incluso, muchos chicos ya se le habían confesado. Ella, poniendo mala cara, le preguntó por qué había venido justo en ese momento hasta allí. El protagonista solo pudo disculparse, comentando que seguramente ella había escuchado los rumores que circulaban sobre él. Con esto, le pidió que le dejara ese lugar para esconderse y estar tranquilo, al menos hasta terminar el almuerzo. Fue entonces cuando, levantando la voz y con un gesto de desprecio, ella le dijo que no. Añadió que ese era su lugar y no lo iba a ceder, que era él quien debía irse. El prota le preguntó si acaso no había escuchado los rumores sobre su comportamiento, a lo que ella respondió que sí y que le valía miércoles. El protagonista quiso saber por qué, ya que él era alguien violento. Ella resopló, sin esconder su enojo, y le contestó que había escuchado los rumores, pero que eran solo eso, rumores. No lo había visto con sus propios ojos, por lo que no sacaría conclusiones. Agregó que el amor, en cualquier caso, era una especie de enfermedad que afectaba el pensamiento. Dijo que no creería en una historia contada por solo una parte y que los jóvenes de hoy en día exageraban cualquier cosa, atacando a alguien sin realmente conocer la historia. Solo reaccionaban en masa. Él,
cabizbajo, le preguntó si acaso le creía, a lo que ella negó, argumentando que no se trataba de creerle o no, simplemente no era tan obstinada como para juzgarlo solo por rumores. Estas palabras, aunque podían ser duras, eran como miel para el protagonista. Ella, por su parte, mantuvo su gesto de disgusto y orgullo mientras él, suavizando su expresión, le agradeció profundamente, casi al borde de las lágrimas. Su reacción impactó a la waifu, pero rápidamente volvió a su gesto de desinterés y le preguntó por qué le daba las gracias. No lo entendía. El protagonista solo sonrió y le dijo que no tenía importancia. En ese instante de calma, una lluvia inesperada comenzó a caer sobre ellos. Nuestro protagonista le pidió a la chica que regresaran adentro para evitar enfermarse, pero ella le gritó que la dejara en paz. Sorprendido por su reacción, él le preguntó la razón de su actitud. Fue entonces cuando ella, incapaz de contenerse más, le reveló que estaba ahí sola por algo que él aún no había entendido. Confundido, él insistió en saber por qué estaba allí, y ella finalmente le confesó que no le importaba resfriarse porque para ella el mañana no llegaría. Estas palabras lo dejaron impactado, incapaz de ocultar su asombro. Ella se dio la vuelta y, gritando, le pidió que la dejara en paz mientras caminaba hacia el borde. En ese momento, él la sujetó con fuerza mientras ella intentaba liberarse, exigiéndole que la soltara. A pesar de sus intentos, él le ordenó que parara. Sin embargo, debido a la humedad del suelo, ambos perdieron el equilibrio y cayeron hacia atrás, detenidos por la malla. Ella, alterada y con la voz temblorosa, le preguntó por qué intentaba detenerla, incluso si las barandillas o las mallas estaban en mal estado y ambos podían haber caído. ¿Cuál era su razón para intervenir? Él, también alterado, la mandó a callar. Le dijo que no necesitaba una razón para ayudar a alguien. Añadió que, si realmente quería desconectarse del servidor de la vida, al menos intentara salir un rato con él. Ese día no irían a clases. La propuesta repentina la dejó confundida. Le gritó, preguntándole si se había vuelto loco. ¿Faltar a clases? ¿Se daba cuenta de la situación en la que estaban? Él respondió que no se le ocurría nada mejor. Que había llegado hasta ese lugar con la intención de desconectarse, pero terminó encontrándose con ella. Y ahora estaba haciendo lo posible por evitar que ella hiciera lo mismo. Ni siquiera sabía qué estaba pensando, solo actuaba. En ese momento, ella lo miró fijamente mientras la lluvia caía. Luego, comenzó a reír entre lágrimas y carcajadas, preguntándose qué demonios estaba ocurriendo y admitiendo que, al final, lo que él decía tenía sentido. Él solo la miró y le sonrió. Cuando la lluvia comenzó a disminuir, se levantó y le dijo que volvieran adentro. Ella aceptó, aunque estaban completamente empapados. Él revisó su mochila, sacó una pequeña toalla y se la ofreció para que pudiera secarse. Acto seguido, le pidió que no la mirara mientras lo hacía. Él se giró, visiblemente avergonzado, diciendo que no hacía falta que se lo dijera, que lo entendía. Aún así, no pudo evitar echarle una ojeada, su ropa mojada le confería cierta visión. Ella lo notó de inmediato. Él giró la cabeza con rapidez, pero ella, con firmeza, le dijo que lo que acababa de hacer era claramente acoso sexual. Luego, cambiando de tema, le preguntó qué harían ahora. Le recordó que había sido él quien la invitó a saltarse la clase, así que suponía que debía tener algún plan. Él la miró con una sonrisa cómplice y confesó que no había planeado nada, solo estaba desesperado por evitar que se desconectara. Además, añadió, ser un chico malo no tenía nada de emocionante, eso de saltarse clases no era para tanto. Ella rió con más calma y le dio la razón. Él la observó en silencio, preguntándose si esa era su risa real. Había escuchado de sus compañeros que muchas personas se le habían confesado antes, pero ella siempre los rechazaba. Decía que no entendía cómo alguien podía querer salir con una persona que ni conocía. También preguntaba si alguno de ellos se había detenido a pensar en cómo se sentía ella al recibir una declaración repentina de alguien totalmente desconocido. Con sinceridad, explicaba que eso le generaba miedo. En otras ocasiones, decía que solo les interesaba su apariencia y su estatus. Acto seguido, la chica le ofreció su pañuelo y, un poco avergonzada, le dijo que era como agradecimiento. El protagonista, en ese momento, mientras tomaba el pañuelo, escuchó su estómago rugir.
Nervioso, se disculpó y rápidamente buscó un onigiri que tenía en su mochila. Lo partió a la mitad y se lo dio a la waifu. Ella, al probarlo por primera vez, comentó emocionada que era delicioso y le preguntó si era atún con mayonesa. Él respondió que sí, que era un clásico onigiri que vendían en las tiendas de conveniencia. Ella asintió, diciendo que parecía que todos allí comían algo tan delicioso. El protagonista le comentó que había muchas otras cosas ricas, agregando que sería una total pena si ella se deslogueaba sin probarlas. Ella lo miró en silencio por un momento y, finalmente, dijo que estaba delicioso y que estaba completamente interesada en probarlas todas. Ante esto, el protagonista le preguntó qué le parecía ir a su casa, una invitación que dejó sorprendida a la waifu. Instantes más tarde, frente a la entrada de la escuela, nuestros chicos se encontraban listos para irse. La waifu le preguntó cómo podrían salir de la escuela si la puerta estaba cerrada. El protagonista, con normalidad, respondió que era obvio que treparían por ella. Ante esto, la waifu se alteró, argumentando que llevaba falda. El protagonista sonrió y le dijo que solo estaba bromeando, y añadió que había una puerta al lado del portón. Explicó que era para personal y que tenía una cerradura que se cerraba sola. Agregó que se podía abrir desde dentro para salir, pero no para entrar, a menos que alguien lo hiciera desde dentro. Ella, curiosa, le preguntó cómo sabía eso, a lo que él consideró que, siendo un estudiante ejemplar, posiblemente no sabría de esas cosas. Acto seguido, él le tomó la mano impulsivamente, comentando que era mejor irse, pero después de un momento se percató de que la seguía sosteniendo. Ella lo miró y le dijo que no pensara demasiado en eso, pues también le daría vergüenza. El protagonista le preguntó si estaba segura, ya que estaba de la mano con alguien que acababa de conocer. Ella respondió que no le daría muchas vueltas, que era algo normal y que se veía en series, novelas y obras de teatro, así que no era para tanto. Sin evitar sonrojarse, le aclaró que era la primera vez que tomaba la mano de un hombre, así que debía valorarlo. El protagonista, impactado y sonrojado, se dijo a sí mismo que no pensaría demasiado en ello si era el caso. Acto seguido, comenzó a correr hacia la entrada con la waifu. Mientras corrían hacia la salida de la escuela, alguien los vio y les gritó, preguntando qué estaban haciendo. Los chicos, ignorando esto, avanzaron sin mirar atrás, como si se despidieran del pasado y avanzaran hacia un nuevo futuro. Mientras corría de la mano del protagonista, la waifu se preguntaba por qué estaba escapando de la escuela con alguien que acababa de conocer ese mismo día, y por qué eso la emocionaba tanto. Había escuchado palabras como, te protegeré, y, siempre estaré contigo, de muchos chicos que le habían confesado sus sentimientos. Pero esas eran justo las palabras que no quería oír, porque tocaban su trauma más profundo. Sin embargo, nuestro protagonista, Eiji, era diferente. Era tan bueno que llegaba a ser una molestia, pero tal vez, junto a él, podía escapar del infierno en el que vivía. Por otro lado, cambiando de escena, conocemos más sobre Kondo Seiji, quien se considera el centro del mundo. Su padre era concejal municipal, y él logró ingresar a una de las 3 mejores preparatorias del estado. Se convirtió en la estrella del equipo de fútbol y llevó a un grupo de inexpertos hasta clasificar en el torneo nacional. Además, prestigiosos clubes universitarios privados lo buscaban. Desde niño había sido diferente, con poco esfuerzo siempre destacaba. Una educación de alto nivel y su talento en el fútbol lo convertían en el pilar de cualquier equipo. Y cómo no, desde la primaria fue muy popular con las chicas. Desde su primera novia en 3er grado, nunca le faltaron parejas. Era, por así decirlo, todo un Don Juan. Nunca olvidó lo que ocurrió en secundaria. En su clase, un otaku y la chica más popular eran pareja, típico cliché de novelas románticas. Eran novios desde la infancia, como si estuvieran destinados a casarse. Una relación pura y adorable. Pero era inevitable que Kondo interviniera, logrando que esa chica se enamorara de él. No pasó mucho tiempo antes de que la misma chica llamara a su exnovio otaku que daba asco, diciendo que era una vergüenza para ella, que salir con él había sido lo peor de su vida. Mientras tanto, Kondo la observaba con desprecio, pensando que era una chica ingenua que se creía la protagonista de una tragedia romántica. Escucharla decir que su exnovio era la vergüenza de su vida le resultaba hilarante. Le divertía grabarla mientras hablaba mal de él y luego hacer que el otaku escuchara esas palabras.
Ver su rostro destrozado cuando le recordó a la chica que ella había prometido casarse con él fue un placer. Ese fue el momento en que el deseo de Kondo-senpai de dominar el mundo se cumplió. La sensación fue increíblemente satisfactoria. Le había encontrado un extraño placer en interponerse en las relaciones y separar parejas que parecían destinadas a casarse. Observaba cómo las chicas, al acercarse a él, solían obsesionarse, descuidando sus estudios y bajando su rendimiento escolar. Había salido con ella por diversión hasta que, al final de la preparatoria, decidió dejarla. Ella le reclamó, preguntándole por qué quería terminar si había renunciado a todo por él. Fue entonces cuando Kondo le confesó que odiaba a las chicas fáciles. Él la detestaba, y así terminó todo, de manera sencilla. Así fue como la mejor estudiante del salón acabó con un mal desenlace, dejó de asistir a clases, descuidó sus estudios y abandonó a su novio, quien probablemente sí la quería de verdad. Él, por su parte, observaba todo con una sonrisa, burlándose de hombres y mujeres. Le resultaba increíblemente divertido arruinar vidas con tanta facilidad. Su próxima víctima fue Mayuki. Le dio el mismo trato, llegando incluso a sujetarla con fuerza por el brazo, dejándole marcas. Luego fotografió esas marcas y las subió a la red, acusando a Eiji, nuestro protagonista, de ser un abusador, emocionado por ver hasta dónde podría llegar su caída. Y así es como nos relata la historia de Kondo-senpai. Continuando con la historia, por otro lado, Mayuki se encuentra preocupada en su asiento, preguntándose qué pasaba ya que Eiji no había regresado a clases desde esa mañana. En su escritorio, algunos compañeros estaban borrando rápido lo que escribieron. Se preguntaba si acaso Eiji estaría pensando dejar la escuela por su culpa. No podía creer que Kondo-senpai la había utilizado para difundir ese rumor. Aunque justificándose se decía a sí misma que no era tan grave, ella no sabía lo que iba a suceder. No es culpa de ella, repetía una y otra vez, hasta que vio la silueta de Eiji abajo. La imagen la impactó. Él iba de la mano con una chica desconocida, una visión que la perturbó profundamente. Entonces comenzó a preguntarse una y otra vez por qué. Se cuestionaba quién rayos era esa gata ladrona rompehogares. Y yo me pregunto de qué cubo de basura habrá sacado su moral para decir eso. Cambiando de escena, el profesor titular del curso del protagonista, Takayanagi, también los observaba desde la distancia. Lejos de incomodarse, aquello le generaba alivio. Sabía que lo que estaban haciendo era, sin duda, malo, pero aún así le reconfortaba ver que estaban bien. Horas antes, durante la clase de esa mañana, había anunciado el inicio del segundo semestre. Fue entonces cuando notó que un asiento estaba vacío. Con segundas intenciones, comenzó a pasar lista acercándose a cada estudiante uno por uno. Al llegar a la mesa de Eiji, notó unas marcas parcialmente borradas. Las observó de reojo, y de inmediato comprendió lo que estaba ocurriendo. Preguntó al grupo si sabían algo sobre Aono Eiji, y uno de los alumnos comentó que había dicho no sentirse bien y que había ido a la enfermería. Ante esto, Takayanagi informó que iría a verificar su estado y ordenó al resto del grupo que se dirigiera al gimnasio para formarse. Antes de salir, echó un vistazo a Miyuki. Notó algo extraño en su expresión. Ya en el pasillo, se topó con Misui-sensei, la enfermera, quien se disculpó por la urgencia, explicando que tenía que ver con Aonu, quien aún no había regresado. Takayanagi le comentó que justo se dirigía a buscarlo. La maestra, visiblemente preocupada, confesó que se sentía culpable por no haberlo detenido, incluso por la fuerza, ya que el chico había mostrado un comportamiento inusual mientras estuvo en la enfermería. En ese momento, se ofreció a acompañarlo, y Takayanagi aceptó. Pensó que, con el director ocupado en una asamblea, sería mejor hablar primero con el subdirector antes de tomar cualquier decisión. Poco después, el subdirector le comentó a Takayanagi que debían organizar una reunión ese mismo día después de clase para tomar medidas al respecto. También le pidió al profesor que investigara entre los estudiantes para averiguar con más detalle lo sucedido, a lo que Takayanagi asintió. Momentos después, con una voz tranquila pero autoritaria, preguntó a sus alumnos si sabían qué significaba causar daño a la propiedad. Los estudiantes, visiblemente tensos, se miraron entre ellos con nerviosismo. Con esta pregunta, el profesor dejó claro que se refería al escritorio de Eiji. Añadió que no sabía quién había sido, pero por las palabras escritas y el estado del escritorio ese día, se podía imaginar lo ocurrido.
Explicó además que los escritorios son propiedad de la escuela y bienes públicos pagados con los impuestos de sus propios padres, y que dañarlos equivalía a cometer un delito. Dijo que no le importaba quién fuera el culpable. No aceptaría excusas como no fue en serio, era una broma o la culpa era de Eiji. Afirmó que nadie tiene derecho a escribir calumnias en propiedad ajena. También señaló que, una vez que alguien es arrestado por amenazar a otro, esas excusas no serían válidas. Advirtió que no debían dejarse convencer por términos como acoso escolar ni pensar que se trataba de una simple broma. Insistió en que eso no era más que un delito grave que no podía ignorarse y pidió que lo tuvieran muy presente. Avanzamos 30 minutos después de la advertencia de nuestro maestro. Él se encontraba en la sala de reuniones, donde estaban presentes los docentes al tanto de la situación, el director y el subdirector. El director se disculpó por la tardanza, explicando que se había retrasado un poco. Acto seguido se inclinó ante el maestro, agradeciéndole por haberlo contactado tan rápido y afirmando que había obrado correctamente. El profesor rehusó el elogio, argumentando que se trataba de un problema de gestión en su aula, algo que le había hecho reflexionar sobre su desempeño como docente. Fue entonces cuando una quinta persona en la sala tomó la palabra, el jefe de grado Iwai. Este expresó que no era como el profesor decía, reconociendo que, si bien era válido reflexionar sobre su labor docente, había realizado un excelente trabajo. En su opinión, otros en su lugar habrían optado por encubrir el incidente para evitar preocupaciones y proteger su reputación. El director coincidió con Iwai, argumentando que era preferible dejar atrás el pasado y concentrarse en las acciones a tomar a partir de ahora. Seguidamente, preguntó acerca del paradero de Aono e Eiji. Tomando la palabra nuevamente, Iwai explicó que había aprovechado para contactar a los padres de Eiji, ya que según el estudiante, se había retirado de la institución por no sentirse bien. La madre de Eiji confirmó que su hijo había llegado a casa sin inconvenientes. Esta noticia alivió al director, quien se mostró satisfecho al conocerla. Acto seguido, anunció que, siguiendo las políticas institucionales, la escuela optaría por brindar todo el apoyo necesario a Aono, pues no podían permitir que tomara la decisión de abandonar sus estudios de manera definitiva. Por ello, se comprometieron a acompañarlo y apoyarlo firmemente durante este proceso. Ante estas palabras, el profesor Takayanagi respondió afirmativamente, mostrando su acuerdo con el plan propuesto. Instantes más tarde, dos lamebotas entraron al aula alterados, llevando noticias a Kondo y comentando que era grave. Le informaron que habían intentado darle un escarmiento a Aono e Eiji, escribiendo insultos en su escritorio. Sin embargo, el profesor había comenzado repentinamente a darles un sermón, señalando que era un crimen y anunciando que iniciaría una investigación. Los chicos le preguntaron a Kondo qué harían. Por su parte, él consideró en silencio que ese sujeto era bastante rápido y pensó que ese maestro sería alguien que intentaría hacerse el tonto y encubrir todo, pero al parecer no era de esos. Aunque en realidad no le interesaba, pues Kondo contaba con su padre, quien podría encargarse si las cosas se salían de control. Ante esta consideración, Kondo simplemente les respondió que entendía y nada más. Los chicos, asustados, añadieron que solo lo habían hecho por él. Kondo, mirándolos con desdén, les preguntó cuándo específicamente les había pedido hacer algo así y dañar propiedad privada. Los chicos intentaron justificarse, pero Kondo les dijo que debían limitarse a hacer lo que él les pedía y fingir que no pasaba nada, negando cualquier responsabilidad, ya que, si los descubrían, estarían acabados ellos dos. Además, agregó que no era como si existieran pruebas. Con estas palabras, Kondo los puso bajo su dominio, y en ese momento se había hecho con 2 esclavos. Por otro lado y retrocediendo unos minutos en el tiempo, en un parque cercano a la escuela, nuestros chicos se encontraban recuperando el aliento. La waifu estaba algo molesta, no quería admitir que, cuando tocaba correr al ritmo de un chico, le resultaba bastante complicado. El protagonista, en su fuero interno, solo pensó que le parecía sorprendente que ella pudiera seguir su ritmo. Aunque no debería extrañarse, se rumoreaba que, pese a no unirse a ningún club y a rechazar las invitaciones, a veces le pedían que fuera su as en deportes y actividades similares, y ella terminaba llevándose la victoria. Era sobresaliente tanto en lo académico como en lo deportivo. Eiji, ya más recuperado, le instó a que volvieran a moverse. Ella,
con un evidente puchero, le reprochó que él era muy impulsivo y que se burlaba de ella. Añadió que él se saltaba las explicaciones de sus acciones, o acaso lo hacía a propósito. El protagonista sonrió y comentó que quizá fuera lo último. Ella le devolvió la sonrisa y dijo que era un completo mentiroso. Instantes más tarde, después de caminar un poco, llegaron al negocio familiar. El protagonista entró anunciando su regreso, a lo que su madre lo recibió dándole la bienvenida y comentando que había llegado temprano. Él le explicó que se sentía mal y había regresado a casa. Además, mencionó que se había encontrado con una kouhai que estaba en la misma situación y la había invitado a almorzar. La madre, con picardía, comentó que era bastante osado escaparse de clases, pero añadió que no lo veía del todo mal. Es entonces cuando se narra la historia del negocio familiar. El padre, quien ya había partido con papá Dios, trabajó en un buen hotel y logró ahorrar dinero desde que comenzó en ese empleo. Frente al mostrador, se enamoró de la madre del protagonista y, juntos, decidieron abrir este restaurante. Actualmente, el hermano mayor del protagonista se encargaba de la cocina, ya que había estudiado en una escuela especializada. Por su parte, la madre administraba las cuentas, la gestión y la atención a los clientes. Dejando la historia del restaurante, la madre de nuestro prota comentó que el local estaba casi lleno, por lo que le aconsejó que pasara a la parte de atrás. Añadió que la casa invitaba, a lo que el prota respondió con una sonrisa y un agradecimiento. Acto seguido, instó a la waifu a que pasara. Ella, asomando la cabeza con timidez, se presentó ante la madre del prota, disculpándose por llegar de repente y expresando que era un gusto conocerla. En ese momento, el hermano del prota apareció por curiosidad, y tanto él como la madre quedaron impactados al ver semejante hermosura. La expresión de la madre prácticamente se deformó de la sorpresa, sin embargo, enseguida se disculpó con la waifu, comentando que nunca hubiera imaginado que su hijo traería a una chica tan linda, por lo que los había tomado por sorpresa. Luego la invitó a sentarse y a sentirse como en casa, animándola a comer todo lo que quisiera. La waifu agradeció con una ligera inclinación. Cuando le pusieron el menú al frente, curiosa, le preguntó al prota si podía recomendarle algo. Él rápidamente señaló un plato, lo que iluminó el rostro de la waifu al verlo tan apetitoso, contagiando también al prota al ver su emoción. Tras hacer el pedido, él se disculpó porque el lugar donde estaban era un espacio algo sombrío. Ella negó con la cabeza, añadiendo que ni en su casa tenía un rincón con estilo japonés. El prota explicó entonces que se trataba de la sala de descanso de su madre y su hermano, llena de los pasatiempos de ambos. La waifu, entre risas, comentó que por eso el ambiente se sentía tan cálido. Agregó también que le daba un poco de envidia, ya que ese tipo de detalles reflejaban los colores de la familia en la casa y demostraban lo bien que se llevaban. Recordó que en el pasado su hogar también había sido de esa manera. Instantes después, la madre del prota llegó con el pedido. Con una sonrisa comentó que tanto el té como el café corrían por cuenta de la casa, así que podía elegir el que más le gustara. La waifu respondió que, en ese caso, elegiría té. La madre, aprovechando el comentario, se acercó con una sonrisa y dijo que al parecer ella también era de las chicas que preferían el té, lo cual la hacía muy feliz, ya que ella misma era igual. El prota observaba en silencio, sin sorprenderse, pues sabía de sobra que su madre era fanática del té. Acto seguido, la madre se despidió, dejándolos solos. La waifu miraba su plato con curiosidad, mientras el protagonista le sonreía al observar su reacción. Tras dar las gracias por la comida, ambos comenzaron a comer. Ella, después de probar el primer bocado, no pudo evitar comentar que estaba delicioso. Añadió en detalle que la comida estaba muy bien preparada, que podía sentir el esmero en cada plato. El protagonista, con una ligera sonrisa, le explicó que se trataba de una receta especial de su padre, y le contó la manera en que solía prepararla. Se sentía bien al poder hablar de él en esa ocasión. Ella, algo apenada, le pidió disculpas, pensando que seguramente le había hecho recordar cosas tristes. Sin embargo, él negó con tranquilidad, asegurando que era todo lo contrario, pues sentía como si su padre mismo estuviera siendo halagado. Ella sonrió con calidez, diciendo que eso la alegraba, y añadió que estaba segura de que esa persona debía de ser alguien muy cálido, eso era lo que le transmitía aquel platillo. Tras invitarla a que siguiera comiendo con una sonrisa, la waifu de repente adoptó un aire sombrío y le preguntó si realmente estaba bien que ella estuviera allí.
Confesó que había estado preocupada por eso durante mucho tiempo, creyó haber tomado una decisión de partir con San Pedro, pero entonces él había llegado para rescatarla de un peligro, y ahora, al compartir una comida tan deliciosa con él, ya no estaba segura de lo que había decidido. Dejó escapar sollozos con esas palabras. Él, entonces, respondió que no sabía exactamente qué le había ocurrido, por lo que no podía dar respuestas a la ligera. Pero había algo de lo que estaba seguro y que podía decir sin titubear, ella no lo sabía, pero encontrarse con ella en la azotea lo había salvado. Al oírlo, la waifu se conmovió profundamente. Él continuó y le dijo que, de todo corazón, quería que ella siguiera viviendo. Esas palabras desataron un mar de llanto en la waifu, ya no le importaba contener sus lágrimas. El protagonista, al verla romperse en llanto, solo pudo pensar que la que tenía delante en ese momento era Ichiyo Ai, distinta a la que todos conocían en la escuela, la verdadera. Instantes más tarde, la madre de nuestro protagonista regresó con otra taza de té, anunciando que era el especial de la tarde. La waifu, un poco más calmada, le agradeció. El protagonista, al ver su rostro, se sintió feliz de que ella se hubiera tranquilizado un poco. Por otro lado, la madre del protagonista, entusiasmada, comentó que ese té era su favorito. Añadió que se le agregaba un poco de vino para darle sabor y que incluso podía disfrutarse con azúcar. La waifu tomó un sorbo antes de anunciar que estaba delicioso. También mencionó que el aroma era agradable y que seguramente sabría mejor con azúcar. La madre asintió con alegría ante este comentario. Acto seguido, le preguntó a la waifu cuál era su té favorito y, al escuchar la respuesta, anunció que también le gustaba ese sabor. Mientras el protagonista bebía su té tranquilamente, observaba cómo la waifu y su madre hablaban como otaku sobre el té, lo que le hizo sentir una extraña paz y calidez. Instantes después, encantada con la waifu, la madre expresó su alegría por conocerla y comentó que sentía como si fuera su propia hija. Añadió que deseaba no solo que fuera amiga de su hijo, sino también de ella misma, a lo que la waifu respondió con una sonrisa diciendo que sentía lo mismo. Pocos minutos después, la waifu se levantó y anunció que ya era hora de marcharse. El protagonista, sin dudarlo, se ofreció a acompañarla hasta la estación y ella aceptó con una ligera sonrisa. Explicó que no podía quedarse más tiempo, pues si se divertía demasiado, luego la invadiría la soledad. El protagonista la miró con una mezcla de ternura y melancolía. Ella notó su expresión y, con voz suave, le dijo que no tenía por qué preocuparse, ya que después de conocerlo había encontrado una razón para seguir viva. Aquellas palabras le dieron cierta paz al protagonista. Acto seguido, un poco avergonzada, la waifu le preguntó si, después de todo, podían considerarse amigos. Él se sorprendió por un instante, pero terminó asintiendo con una leve sonrisa, asegurándole que era tal como ella decía. Esas palabras llenaron de alegría el corazón de la waifu, quien, con una gran sonrisa, comentó que se llevarían muy bien a partir de ahora. Instantes más tarde, después de despedirse del prota, la waifu caminaba en silencio, considerando que posiblemente esas últimas 2 horas habían sido las más divertidas de su vida. Tras este pensamiento, otro cruzó su mente y, agachando la cabeza, murmuró para sí misma que, al menos por ahora, quería que siguieran siendo amigos, sonrojándose un poco con esta idea. Fue entonces que, después de caminar unos pasos más, una voz conocida la llamó repentinamente. Un hombre con porte de mayordomo le anunció que había venido a recogerla. Ella, borrando toda expresión, le agradeció con voz gélida. La sonrisa que hasta hace un momento iluminaba su rostro se desvaneció como si nunca hubiera existido, dejándole claro que su realidad, a pesar de ese breve instante de consuelo, aún la esperaba. Por otro lado, el protagonista, al llegar a casa y entrar a su habitación, fue invadido por una horrible sensación. Al igual que le sucedió a nuestra waifu hace un rato, la anestesia que hasta ahora le hacía sentir solo calidez había desaparecido. Mientras sentía miedo, frustración e impotencia, se preguntaba si hasta hace momento no estaba bien. Maldijo profundamente, pues ahora no podía dejar de temblar. Su realidad volvió de golpe y, derrumbándose en el suelo, comenzó a preguntarse qué haría. Solo veía lo peor, no podía sentir ni la más mínima motivación para ir a la escuela, no tenía motivos.
Era un sentimiento horrible, y solo mientras hablaba con ella logró olvidarlo. No le quedaba duda de que ella lo había salvado. Entonces, el sonido de notificación de su celular interrumpió sus pensamientos. Supuso que sería otro mensaje de odio o algo similar, pero se sorprendió al verlo. Era un mensaje de un viejo conocido, su otro amigo de la infancia, quien se disculpaba por haber tardado tanto en contactarlo. Explicó que se debía a que su celular había estado averiado y le preguntó cómo estaba. El protagonista, tras recordar un momento de su infancia, respondió que estaba más o menos, como un intercambio normal. Su amigo le dijo que se alegraba mucho y, acto seguido, lo invitó a verse en el restaurante de siempre. Aquella invitación repentina tomó por sorpresa al protagonista. Eiji pensó que todos los miembros del club lo habían abandonado y le habían dado la espalda. Consideró que Satoshi, probablemente, no podría comprender del todo su situación. Aún así, recordó que él nunca lo había tratado mal, seguía comportándose igual que siempre. Ese simple detalle le hizo sentir una cálida felicidad. Finalmente, respondió al mensaje con un sí afirmativo. Pasó un poco de tiempo, y el protagonista llegó al restaurante. Apenas entró, divisó a Ima y Satoshi, quien le hacía señas desde su mesa. Se acercó y tomó asiento frente a él. El protagonista comentó, con una ligera sonrisa forzada, que había llegado bastante rápido, a lo que Satoshi respondió que aquel era un momento difícil para su amigo. En ese instante, el protagonista comprendió que Satoshi ya sabía algo de lo ocurrido. Entonces, para su sorpresa, Satoshi se inclinó profundamente y, con gran reverencia, se disculpó. Dijo que no había notado lo que su amigo estaba atravesando, y que, por ello, sentía haber fallado como amigo. El prota, por su parte, se mostró sorprendido. Fue entonces cuando Satoshi le explicó que no se había percatado de lo que había estado ocurriendo. Dijo que, como apenas usaba las redes sociales, no había visto los rumores que circulaban sobre él. Además, al estar en una clase diferente y haber participado en un viaje del club, no se había enterado hasta hacía muy poco. Sin embargo, añadió con frustración que todo eso no eran más que excusas. Reconoció que, mientras él vivía tranquilo, Eiji era quien realmente lo estaba pasando mal. Por eso se disculpaba por no haber estado a su lado en un momento tan difícil. El prota, confundido, lo interrumpió y le preguntó por qué hacía todo aquello, si acaso realmente creía en él. Satoshi, con una sonrisa serena, respondió que eso era algo más que obvio. En cuanto leyó los rumores, supo de inmediato que se trataba de una completa mentira. Explicó que uno de sus kouhai le había mostrado las publicaciones, pero que no necesitó más para darse cuenta de que eran falsas. Conocía bien a Eiji, sabía que nunca levantaría la mano contra nadie, y mucho menos contra Miyuki. Por eso estaba completamente seguro de que todo era un error. Agregó además que el profesor Takayanagi también estaba muy preocupado por la situación. Le contó que había ido personalmente a buscarlo a su clase, pero sus compañeros le informaron que se había marchado temprano. Al no encontrarlo, decidió ir a consultarlo directamente con el maestro. Satoshi agregó que se había acercado al profesor Takayanagi para preguntarle el motivo por el cual Eiji se había marchado tan temprano. En sus pensamientos, consideró que, si el profesor intentaba encubrir algo, le daría un puñetazo en ese mismo instante. Sin embargo, para su sorpresa, el profesor, visiblemente alterado, le preguntó con preocupación qué había sucedido. Le pidió saber si él tenía alguna información y lo instó a contarle cualquier detalle que pudiera ayudar. Takayanagi le explicó que ya estaba al tanto del problema y que había comenzado a investigar lo ocurrido, pero que no lograba reunir suficiente información. Además, comentó que sabía que Satoshi era amigo de la infancia de Aono Eiji, por lo que quería saber si había escuchado algo que pudiera aclarar la situación. Satoshi comprendió enseguida qué tipo de profesor era. Sin dudarlo, le contó todo lo que sabía. Le mostró su celular, le explicó con detalle lo que estaba circulando en redes y, con firmeza, exclamó que su amigo no era el tipo de persona que aparecía retratada en aquellas publicaciones. El badass y supremo maestro Takayanagi asintió con seriedad, comprendiendo la situación. Luego le pidió a Satoshi que le entregara un mensaje a su amigo cuando lo viera. Le dijo que quería que Eiji supiera que podía confiar en los adultos. Sabía que,
dadas las circunstancias, eso podría resultar difícil, pero aún así deseaba que confiara en él, aunque fuera un poco. Le aseguró que ellos resolverían aquel problema sin falta. Mientras relataba todo esto, Satoshi comentó que el profesor era mucho más intenso de lo que había imaginado. El protagonista, por su parte, ya no pudo contenerse más y rompió en llanto. Su amigo simplemente lo observó en silencio, dejándolo desahogarse. Mientras ambos permanecían en el restaurante, en otro lugar, una persona miserable, cobarde, despiadada y cuernera corría por las calles, abrumada por la culpa. Se repetía una y otra vez que todo era su culpa y que debía disculparse. Con ese pensamiento martillándole la mente, llegó finalmente frente al negocio familiar del protagonista. Frente a la casa de Eiji, Miyuki recordó aquellos momentos de la infancia, esos primeros sentimientos que surgieron y crecieron junto a ellos hasta llegar a la secundaria. La sonrisa de Eiji al mirarla la hizo sentirse terrible, con un fuerte deseo de recuperar su futuro feliz a su lado. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de la puerta de la tienda. Ella, de inmediato, se escondió detrás de una esquina y, al mirar en dirección a la tienda, sus ojos se abrieron de par en par. Era Ichijo Ai quien estaba hablando con Eiji. Se preguntaba qué hacía esa chica conversando tan feliz con él y con su madre. Se notaba que estaba contenta, y fue entonces cuando Miyuki vio esa expresión, una que reconoció fácilmente, era la cara de una mujer enamorada. Ella sabía que no era imposible que esa chica se enamorara de Eiji. Miyuki conocía muy bien sus encantos, pero ¿por qué tenía que ser Ichijo Ai? Esto la hizo pensar que debía apresurarse, pues esa chica podía quitarle a Eiji. Sabía que Ichijo Ai era una joven sorprendente, de familia noble, destacada en los deportes y en los estudios. Incluso había ingresado a la academia con una de las calificaciones más altas de la historia en casi todas las pruebas. Era una chica capaz de todo. Sin embargo, también había oído que era famosa por odiar a todos los chicos y que había rechazado a todos los que se le habían declarado hasta ahora. Mientras Miyuki estaba absorta en estos pensamientos, una voz la sacó de ellos. Era la madre de nuestro prota, quien estaba barriendo frente a la tienda en ese momento. Ella le preguntó qué hacía escondida allí. La voz fría de la mujer, a la que llamaba tía por el tiempo que la conocía, le resultó impactante. Se preguntó si tal vez ella ya lo sabía, seguramente Eiji se lo había contado. Miyuki le preguntó nerviosa si Eiji se encontraba. La madre, con voz fría, le cuestionó para qué lo buscaba, lo que hizo que Miyuki se tensara aún más. Comenzó a tartamudear, tratando de encontrar las palabras, pero fue entonces cuando la señora la interrumpió de golpe. Se disculpó diciendo que, como madre, no debería entrometerse en las relaciones de su hijo, pero, esta vez fue Miyuki quien la interrumpió, preguntándole a qué se refería y si había pasado algo. La señora respondió que, si se lo preguntaba a ella misma, sabría a qué se refería. Estas palabras hicieron que un frío recorriera la espalda de Miyuki. Entonces, con tranquilidad, la madre le confesó que se había dado cuenta mucho antes que Eiji de que ella le estaba siendo infiel. La declaración dejó a Miyuki estupefacta. La señora continuó y contó que, en una reunión de comercio, mientras tomaba té con sus compañeras, la vio pasar tomada de la mano con un hombre que no era su hijo. Agregó que, por supuesto, ella no estaba haciendo nada ilegal, ya que no estaba casada con su hijo según la ley, y el amor era libre. Como ambos estaban en la preparatoria, era normal que se lastimaran mutuamente. Incluso, pensó que todo era un malentendido de ella, o posiblemente que estaba enamorada de ese chico y le resultaba difícil decírselo a su hijo, pues tenía planes de dejarlo. Consideró que, aunque era una lástima, seguramente ellos ya habían roto su relación y acordado separarse. Agregó que ingenuamente pensó eso, pero lamentablemente se equivocó, ya que en el cumpleaños de Eiji, este se despidió de ellos con una gran sonrisa en el rostro, y rato después, al regresar a casa, ella lo saludó, pero él ni siquiera reaccionó, simplemente pasó a su habitación con un gesto que ella nunca le había visto antes. En ese momento supo que ella le había sido infiel. Miyuki, alterada, trató de explicar. Buscaba las palabras para negar que lo hubiera engañado, asegurando que todo era un malentendido, y trató de relatar lo que había sucedido.
Pero en ese momento la señora la interrumpió, diciendo que ya no tenía la obligación ni las ganas de escuchar sus pretextos ni nada de lo que pudiera decir. Le pidió que, por favor, guardara silencio, pues ya no quería odiarla más de lo que ya lo hacía. Le rogó que se callara y dejara de lado sus absurdos pretextos. Al escuchar esas palabras duras, Miyuki solo pudo susurrar, «Lo siento mucho». La señora le dijo que tampoco quería escuchar sus disculpas. Le dijo que como se conocían hace más de 10 años, y por la relación que habían tenido hasta ahora, le daría un último consejo. Le explicó que el amor era libre, pero que jugar con los sentimientos de otra persona y pisotearlos era algo que nadie tenía derecho a hacer. Aunque no fuera un delito, ella consideraba que era uno de los pecados más graves. Por eso le pidió que, por favor, no dijera nada más. Miyuki, con el rostro pálido y temblando, le rogó que le permitiera ver a su hijo. En ese momento, la madre de Eiji le gritó que no lo haría. Preguntó si acaso conocía a alguna madre que perdonara a la mujer que había hecho pedazos el corazón de su hijo, que había pisoteado los sentimientos de su amado hijo. Al escuchar esas palabras, Miyuki cayó de rodillas al suelo. La madre de Eiji le dijo que, al final, era un asunto que su hijo debía resolver, él tenía la última palabra, pero le pedía por ella misma que nunca más se presentara frente a ella. Acto seguido, la miró con severidad y le dijo que ella no era adecuada para su hijo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Miyuki, sin poder contenerse. Con el eco de esas palabras, recordó aquellos momentos cálidos y felices que compartía con esa familia y con Eiji, momentos que ahora ya no volverían. Comenzó a gritar que no quería eso y lloró desconsoladamente, de rodillas frente a la tienda. Fue entonces cuando la señora, con frialdad, le dijo que estaba justo frente al local y que, si se quedaba ahí, estorbaría a los clientes. Le pidió con firmeza que se retirara. Acto seguido, entró a la tienda, despidiéndose con un adiós para siempre. Después de escuchar las palabras de la madre de Aono Eiji, la infiel quedó tendida en el suelo, consciente de que ya no podía volver a como eran antes. Permaneció ahí unos minutos antes de ponerse en marcha. Con lágrimas en los ojos, avanzaba como un zombi, tambaleándose con las últimas fuerzas que le quedaban. Aún así, logró llegar a casa. Su madre la recibió con una sonrisa, comentando que parecía haber llegado más temprano de lo habitual. Ella respondió que se debía a que Eiji no se sentía bien. Al oír esto, su madre recordó, casi con ternura, que ambos siempre habían sido inseparables y que estaban muy enamorados. Evocando viejos recuerdos, mencionó que desde pequeña ella solía decir que quería casarse con él y que al parecer estaban viviendo su adolescencia con esa idea en mente, disfrutando de su juventud. Para Miyuki, aquellas palabras cayeron como un balde de agua fría. Se quedó inmóvil, y forzándose a hablar intentó disimular, pidiéndole a su madre que no le recordara cosas tan vergonzosas. Acto seguido, dijo que tenía un examen pronto, por lo que iría directo a su cuarto a estudiar. Su madre le deseó lo mejor y que se esforzara. Apenas entró a la habitación, cerró con seguro y se dejó caer sobre la cama. Fue entonces cuando comprendió que no solo había traicionado a Eiji y a su madre, sino también a la suya propia. Era lo peor, había fallado a las personas más importantes para ella. Aún así, intentaba convencerse de que no tenía la culpa, de que no había engañado, pero no podía mentirse. Se preguntaba si acaso solo estaba tratando de justificarse, de hacerse la víctima. Seguramente Eiji se sentía aún peor. Seguramente él no la perdonaría jamás. Ya era demasiado tarde. Con frustración abrió uno de los cajones de su escritorio y tomó la foto que siempre miraba con tanto cariño. Intentó romperla, ejerciendo fuerza hasta llegar a agrietarla, pero no pudo. Se aferró a ella y lloró desconsoladamente, esforzándose por no hacer ruido. Ya no le quedaba nada más por hacer. En ese momento, le escribió al senpai buscando consuelo, pensando que no tenía más remedio que convertirse en una mujer despreciable hasta el final. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, nuestro protagonista se levantó con un terrible dolor en el estómago y sin el más mínimo deseo de ir a la escuela. A pesar de ello, abrió la puerta para despedirse de su familia. Fue entonces cuando una sonrisa radiante lo recibió con un alegre buenos días en la entrada.
Nuestro protagonista se quedó paralizado por un segundo antes de cerrar la puerta de golpe, sorprendiendo incluso a Ai. Ella tocó la puerta, preguntándole si acaso no la había visto y si podía escucharla. Desde el otro lado, explicó que se había levantado temprano y había ido hasta allí para acompañarlo a la escuela. Él, sonrojado, nervioso y totalmente desconcertado, permanecía inmóvil. En ese momento su madre apareció, reconociendo la voz de Ai, y con una sonrisa comentó que al parecer había venido a buscarlo. Lo instó a que se apresurara y la acompañara a la escuela, mientras su hermano escuchaba todo divertido. Su madre prácticamente lo empujó para que saliera y él solo pudo asentir en respuesta. Aunque después de que éste abriera la puerta, la primera en asomarse fue la madre del prota, y con una sonrisa le dio los buenos días a Ai-chan, llamándola así de manera casual. Ai respondió con la misma sonrisa luminosa. Entonces la madre de nuestro protagonista comentó que ese día tenían un menú especial en el restaurante, ostras fritas con salsa tártara, un plato muy popular y disponible solo por tiempo limitado. Le dijo que podía pasar esa noche a disfrutarlo y, como siempre, sería gratis para ella. Ante esto, Ai sonrió agradecida, pero aclaró que no debía ir tan seguido a comer sin pagar, pues sería abusar de su confianza. Prometió que la próxima vez pagaría ella misma. La madre respondió que no tenía por qué hacerlo, que no se preocupara por eso, e incluso añadió que si quería llevar comida a casa, tampoco dudara en pedirla. Ahí volvió a agradecerle, comentando que esperaba con ilusión la llegada de la noche. Acto seguido, la madre le dio un leve manotazo en la espalda a su hijo para que se pusiera en marcha con ella. Él se despidió antes de comenzar a caminar hacia la escuela, mientras su madre lo observaba alejarse con una sonrisa. Minutos más tarde, la waifu todavía seguía emocionada con la invitación. A ella le encantaba ese plato y le comentaba al protagonista cuánto ansiaba que llegara la noche. Eiji, por su parte, mientras la escuchaba, solo pensaba que el simple hecho de venir a la escuela con ella era un gran alivio. Sin embargo, había otro inconveniente, estaban llamando la atención. Todos a su alrededor se preguntaban qué hacía Ichigo ahí junto a ese chico. Se cuestionaban si acaso no era Aono Eiji, el de los rumores, y también si tal vez la estaba obligando. Al escuchar esos murmullos, el protagonista le susurró a la waifu si de verdad estaba bien con eso. Añadió que, si venía con él a la escuela, incluso a ella podrían molestarla. Ante esto, ella lo miró con una sonrisa llena de confianza y le dijo que eso, obviamente, no pasaría. Agregó que no la molestarían, incluso le resultaba extraño decirlo ella misma, pero era bastante popular en la escuela. Lo afirmó con calma, mientras el protagonista pensaba que, en realidad, tenía razón, ya que nunca había escuchado ningún rumor sobre ella. Muchos chicos se le habían declarado y, aunque ella los había rechazado, siempre lo hacía de manera amable, cuidando sus sentimientos. Eso no generaba resentimientos, al contrario, incluso después de ser rechazados, ellos seguían tratándola con respeto. Del mismo modo, las chicas tampoco le tenían mala voluntad. Se llevaba bien con todo el mundo, como si su presencia encajara de forma natural en la escuela. La waifu, por su parte, con una sonrisa confiada, complacida y feliz, le dijo que no debía preocuparse. Que debía apoyarse en las personas que tenía a su alrededor. Agregó que, si estaba con ella, podía asegurarle que todo estaría bien. Al menos, la posibilidad de que alguien se acercara a insultarlo, acusarlo o tratarlo con brusquedad era bastante baja si se encontraba con ella. Luego, bastante emocionada, agregó que estaba 100% segura de que, con suerte, todo lo sucedido hasta ahora solo se vería opacado por los rumores que comenzarían a circular ese mismo día. Explicó que las chicas, que eran quienes más hablaban, solían preferir los rumores relacionados con cuestiones amorosas. Dijo esto mientras se sonrojaba, e intentó añadir algo más, pero fue entonces cuando el protagonista la interrumpió. Le confesó que no le gustaría que, por su culpa, la reputación de ella se viera afectada. Ante esas palabras, ella lo miró con una sonrisa. Acto seguido, le susurró que en realidad él era bastante amable y bajando la voz a un susurro apenas audible, comentó para sí misma que posiblemente esa amabilidad le traería problemas a ella en el futuro. Y entonces, respondiendo a las palabras del protagonista de hace un momento, ella le dijo que no necesitaba una reputación que le impidiera venir a la escuela con su mejor amigo.
que prefería no estar cerca de aquellas personas que, sin siquiera conocerlo, eran crueles con él. Esto, obviamente, dejó a nuestro prota estupefacto. Sus ojos se humedecieron mientras murmuraba que ella era increíble. Ella, con la misma confianza de siempre, le dijo que aún era muy pronto para ponerse a llorar. Cuando todo aquello terminara y la situación pudiera sobrellevarse, entonces sí, llorarían juntos todo lo que quisiera. Eso le dio al prota una nueva resolución. Satoshi, su mejor amigo, había sido quien le dio fuerzas para volver a la escuela. Y ahora, la waifu le daba la fuerza para seguir luchando. Él todavía no estaba solo. Todavía había personas en las que podía confiar. No tardaron mucho en llegar a la escuela. La waifu, con una sonrisa, le dijo que ese día también volverían juntos a casa. Ante esto, el protagonista se sorprendió y preguntó si de verdad era así. Le consultó si estaba segura. Ella, con un evidente puchero, le respondió que era ella quien se lo estaba pidiendo. Obviamente, los mirones que alcanzaron a escuchar aquello reaccionaron con sorpresa. El protagonista, por su parte, entendió que eso era, en realidad, una forma de protegerlo. Entonces sonrió y le dijo que así lo harían. Eso provocó que la waifu, como si fuera una recompensa, añadiera que entonces tendría que invitarle unas croquetas de ostra. Lo decía con intención, dejando claro para todos los oídos alrededor que su relación con el protagonista era lo suficientemente cercana como para volver juntos e incluso ir a su casa. Después de que la waifu y el protagonista se despidieran en la entrada para dirigirse a sus respectivos cursos, él sintió una inquietud terrible. Se encaminó hacia su casillero con la expectativa negativa de encontrar, una vez más, lo mismo de siempre, notas deseándole su desvivisión y otras maldades. Sin embargo, al abrirlo, se quedó completamente sorprendido. Estaba impecable. No había ni rastro de basura ni de nada extraño, aparte de sus zapatos. Fue entonces cuando miró a su alrededor y vio al maestro en una esquina. Este saludaba a sus alumnos y no perdió tiempo en saludar también al protagonista al verlo. Para Eiji era obvio, estaba allí vigilando. Iwai-sensei, por su parte, le dijo que debía ir a la sala de profesores, ya que Takayanagi-sensei quería hablar con él. Agregó que había estado preocupado por él desde el día anterior. Eiji respondió afirmativamente y se dirigió hacia la sala de profesores, mientras Iwai-sensei lo observaba con una sonrisa tranquila. El protagonista, mientras caminaba, pensó que seguramente los rumores ya habían llegado a oídos de los profesores. Consideró que quizá lo llamarían la atención y sospecharían de él, como todos los demás. Y, justo al doblar la esquina, vio al supremo badass y juzgando del canal, Takayanagi-sensei. El protagonista, con timidez, le habló primero. Takayanagi, con una sonrisa amable, lo saludó dándole los buenos días. Eiji le preguntó entonces qué estaba haciendo afuera del aula. Él le respondió que, con lo difícil que se había vuelto la situación, probablemente sería complicado para él entrar solo a la sala de profesores. Ese gesto, tan específico y considerado, tomó al protagonista por sorpresa. Era un detalle inesperado. Eiji le agradeció sinceramente por ello. Takayanagi le dijo que no debía agradecerle, ya que eso era la consideración mínima. Agregó que, por ahora, lo escucharía, y lo instó a usar una de las salas, específicamente la de reuniones. El protagonista se sorprendió de que no le señalara la sala de orientación estudiantil. Takayanagi, al notar su reacción, le preguntó si acaso quería hablar allí. Luego explicó que no lo había invitado a entrar porque esa sala creaba un ambiente en el que el profesor parecía estar en una posición superior. Sin embargo, esta vez quería hablar con él como un igual. Por eso no pensaba usarla. Ante esto, el protagonista le respondió que él también prefería la sala de reuniones. Acto seguido, ambos entraron y el maestro lo invitó a sentarse a su lado para hablar de manera más personal. Sin embargo, añadió con un rostro serio que, antes de comenzar, había algo que quería decirle. El protagonista se sorprendió. Fue entonces cuando Takayanagi se inclinó y, alzando la voz, le pidió perdón por todo. Agregó que lo sentía mucho por no haber notado nada hasta el día anterior, por haber dejado que pasara por algo tan doloroso sin intervenir. Mientras el protagonista lo miraba estupefacto, Takayanagi continuó hablando. Le dijo que sentía que tenía parte de la responsabilidad por lo que le había ocurrido. Ante esto, el protagonista negó rápidamente y le pidió que levantara la cabeza.
Añadió que él no tenía la culpa de nada, ya que nunca había ido a consultarle. Es más, el hecho de que se hubiera dado cuenta tan rápido le parecía increíble. Ante sus palabras, el maestro, aliviado, le dio las gracias por su comprensión. Agregó que, gracias a Satoshi Imai, tenía más o menos el contexto de la situación. Dijo que sabía que había pasado por algo difícil. Comentó que esperaría pacientemente a que él pudiera ordenar sus sentimientos y entonces le preguntó, con calma, si podía contarle lo que le había sucedido, su versión de la historia. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Juan Carlos Ortiz, Rexy, Carlos Condori, Adrián, Manolo Chiqui, Moisés, Cristian Emmanuel, Liu 200, Franco Guayapa, Eselen, Dionel, José Carrillo, Dimitri Petrov, Imángel, Cita PJ99, Agüitas, Nico Galloso, Iván Lonietor DXD, Santiago Dr, Eric Daniel y Daniel Utrilla por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.